Innovar supone modificar algo que ya existe con el fin de mejorarlo o implementar elementos totalmente nuevos. La innovación está presente en todos los ámbitos de nuestra sociedad, pero en algunos de ellos supone esperanza de vida. 21 de abril, Día de la Creación y la Innovación. Y hoy queremos unir un binomio, esa innovación con cáncer. Para eso vamos a hablar hoy con dos oncólogos médicos, el doctor Álvaro Rodríguez Lescure, presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica, y Luis Paz Ares, presidente de la Asociación Española de Investigación para el Cáncer. La primera pregunta, doctor Rodríguez Lescure, ¿qué supone la innovación que está suponiendo en los tratamientos de cáncer? Pues la innovación en los tratamientos de cáncer está suponiendo el cambiar la manera en que trabajamos y que investigamos y cómo definimos los objetivos a la hora de investigar y desarrollar, incorporar toda esa innovación, todos esos nuevos fármacos, esa farmacoterapia que está revolucionando el día a día, ¿no? de la atención a los pacientes con cáncer, ¿no? Y realmente sí hay que centrar un poco la cuestión, el concepto de la innovación en el cáncer, pues sería sin duda en la medicina personalizada y de precisión, ¿no? La medicina siempre quiere ser personalizada, ¿no? Por definición, ¿no? Pero la cuestión es que en los últimos años añadimos este concepto de la precisión, porque tenemos un conocimiento que nos permite un diagnóstico de la enfermedad a un nivel que no podíamos contar anteriormente, ¿no? Y hemos llevado esa personalización al extremo de esa precisión, porque tenemos herramientas de diagnóstico molecular, genómico, etcétera, y nueva metodología que nos permite predecir, estudiar, investigar, ahorrar tiempos, incorporando todo este conocimiento de todo este diagnóstico. ¿Para qué? Pues al fin y al cabo para desarrollar eso, innovación, incorporar fármacos. ¿Y qué están suponiendo? Pues que hoy en día haya un porcentaje de pacientes que no es ni el idóneo todavía, ni de lejos, ¿no? Pero sí es paradigmático que tengamos un porcentaje de pacientes que se benefician de ese tipo de medicina personalizada de precisión. Todavía muy pequeño, muy escaso, pero tan real como que en pocos años se incrementará progresivamente y ha cambiado el estándar de tratamiento de poca efectividad realmente, ¿no? Ha hecho mención a la investigación, pilar básico de la innovación, me imagino, doctor. Sí, totalmente de acuerdo. Yo un poco al hilo de las palabras de Álvaro, si algo ha pasado en los últimos años en el tratamiento, que también afecta al diagnóstico de esta enfermedad, son dos cosas muy importantes. La primera es que hemos aumentado nuestra capacidad de estudiar los genes de los tumores, lo cual nos ha permitido entender por qué ocurren los tumores, cuáles son sus entre comillas, tendones de Aquiles respecto a las células normales, por lo cual nos ha permitido saber cuáles son las vulnerabilidades más importantes, cuáles serían unas dianas terapéuticas idóneas. La segunda revolución, aparte de esta capacidad tecnológica que hemos desarrollado para estudiar los tumores, es que tenemos mucha más versatilidad química a la hora de afrontar esas dianas terapéuticas. De tal manera que la conjunción de ambas cosas nos ha permitido, por un lado, identificar subgrupos de tumores para los que hay una diana muy específica y hemos sido capaces de desarrollar un fármaco muy específico. O sea que esencialmente hemos investigado, hemos descubierto los apellidos de muchos tumores y hemos sido capaces de ponerles un fármaco o un tratamiento específico para cada un subtipo de esos tumores. Hemos convertido la investigación, afortunadamente, en innovación, que es la que tenemos que llegar al paciente en forma de medicamento o en forma de modos de diagnóstico nuevo para estos pacientes. Cuando hablamos de diana, ¿a qué se refiere? Diana nos referimos a la proteína, el gen al que está disregulado en la célula tumoral y que es la responsable de que esa célula tumoral se comporte como anormal en vez de como una célula, no sé, normal, y por lo tanto la inhibición de esa
circuito que genera en la célula, de esas propiedades anormales, son las que hace que vuelva de alguna manera a comportarse más como una célula normal y deje de tener esas propiedades que caracterizan a la célula maligna. Hablaba de gen, de genoma. Quiero que escuchen al doctor José Tubío, que es director del grupo de genomas y enfermedad de la investigación molecular en la Universidad de Santiago de Compostela. La genómica es una disciplina de la genética. El desarrollo de las técnicas de secuenciación genómica está teniendo un impacto muy claro en el conocimiento de los genes que están implicados en las enfermedades, en los diferentes tumores, ¿no? Tipos de tumores que conjuntamente se conocen como cáncer, como enfermedad llamada cáncer, ¿no? Y principalmente, pues el impacto que vemos es a 3 niveles: a nivel de la prevención, a nivel del diagnóstico y a nivel del tratamiento. A nivel de la prevención, pues el conocimiento de procesos mutacionales, como por ejemplo los causados por la radiación solar o por cualquier otro tipo de agente mutagénico como el tabaco, pues nos permite establecer medidas para prevenir que estos agentes mutagénicos puedan actuar. A nivel del diagnóstico, pues el descubrimiento de genes que están implicados en cáncer, pues el diagnosticar que esos genes están mutados, pues va a tener también un impacto muy importante a nivel de, por ejemplo, tratamientos, ¿no? Es decir, se van a desarrollar tratamientos en el futuro que nos permitan, pues, hacer frente a esta enfermedad. Y por encima de todo esto yo destacaría que el hecho del desarrollo de todas estas técnicas de análisis genómico y los descubrimientos que hemos hecho a lo largo de los últimos 10 años, conjuntamente con el desarrollo de otras técnicas como pueden ser la biopsia líquida, pues nos va a permitir adelantarnos al diagnóstico de esta enfermedad años antes de que aparezcan los primeros síntomas, ¿no? Es decir, con una pequeña muestra de sangre probablemente, y con el conocimiento que estamos adquiriendo todas las mutaciones que causan el cáncer, pues probablemente en el futuro podamos adelantarnos muchos años antes en el diagnóstico de esta enfermedad, y por tanto esto tendrá efectos muy claros en la supervivencia de los pacientes con cáncer. Con un análisis de sangre, doctor Rodríguez Lescure, ¿se puede adelantar años esa prevención de la aparición del cáncer? Eso sí que es una innovación. Indudablemente es innovación, ¿no? Técnicamente hablando y teóricamente así es, ¿no? Que podemos adelantarnos muchísimo tiempo a un acontecimiento biológico, que de nuevo volvemos a insistir, porque tenemos una herramienta con una potencia tremenda para detectar esto, es un hecho real. Otra cosa distinta, y eso sí que hay que matizarlo mucho dentro de este ambiente ciencia ficción que se puede desprender de esto, es la utilidad que tenga eso, que evidentemente potencialmente la tiene, pero hay que demostrarla. Es decir, tenemos que ser una cosa es lo que podemos conocer, y el conocimiento siempre es bueno, y otra cosa es la aplicación, la aplicabilidad práctica de ese conocimiento, ¿no? Porque el que podamos detectar un proceso tumoral que está a través de una biopsia líquida, que es técnicamente posible, ha de ser útil para algo. El conocer eso a lo mejor nos mete en algún problema, puede meter en un problema al paciente, porque habrá que saber qué hay que hacer, qué podemos hacer, y si lo que vamos a hacer es eficaz, no es dañino, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay que conocer el significado biológico de esa detección también, ¿no? O sea, hay muchos matices, ¿no? Pero lo interesante realmente de todo eso es el potencial y de facto la realidad de que podamos hacerlo, ¿no? El conocimiento nunca es malo, y es fruto de ese adelanto tecnológico, de esas gafas de aumento que tenemos ahora, que nos permiten en realidad hacer lo que siempre hemos querido hacer en medicina. Es que a veces hablamos de esto como algo demasiado nuevo, pero la medicina siempre ha querido hacer eso de la medicina personalizada de precisión, lo mejor y el tratamiento más adecuado para el paciente más adecuado, la enfermedad más adecuada y en el momento más adecuado. Si eso es lo que siempre ha querido hacer la medicina. Lo grande de todo esto es que tenemos la capacidad ahora de hacerlo con una precisión mucho mayor, ¿no? Y claro, es una herramienta brutalmente impactante, pero todos esos impactos, ojo, hay que integrarlos y hay que acomodarlos, hay que asentarlos en ese nuevo estándar de atención. Y todo ese conocimiento hay que demostrar que sirve para algo, y tenemos que tener herramientas que nos permitan
confirmar que nuestra actuación, nuestro tratamiento, nuestra capacidad de prevenir o de tratar algo en esa situación, por ejemplo, va a ser útil. Y eso también hay que demostrarlo, es importante. Hay una cosa importante que a mí me llama la atención, ¿no? Es innovación, es indudable, ¿no? Comentaban, hace unos años a lo mejor ni siquiera se estaba planteando esto, ¿no? Hombre, yo creo que la innovación precisamente es conseguir que la ciencia ficción se vuelva realidad. Y mire, volviendo al ejemplo de la biopsia líquida, esto nos permite una cosa muy importante que ya es una realidad hoy en día, que es que a un paciente le hacemos el perfil genético de su tumor al momento del diagnóstico, que es importante, pero ahora sabemos que a consecuencia del tratamiento las células se hacen resistentes y se hacen resistentes a base de algunos cambios genéticos, y el conocer esos cambios que han ocurrido en el tumor nos permite de alguna manera mejorar o guiar de manera de nuevo personalizada cuál debe de ser el siguiente tratamiento. En muchos casos hay que seguir investigando porque no es siempre informativo. Entonces es una realidad. Ya a muchos subtipos de tumores le hacemos varias biopsias y obviamente la biopsia líquida nos permite hacerlo de una manera poco invasiva. No tenemos que ir al pulmón y hacer una biopsia con una aguja en el pulmón. Hacemos con análisis de sangre. Estoy poniéndolo en algo que, siendo realista, porque es importante, no lo hacemos el 100% de los pacientes, porque esto es, digamos, hay tumores en los que esto está un poco más desarrollado, tenemos más conocimiento, y otros en los que está menos, pero uno espera que con el cabo de los años esto será cada vez más frecuente, lo haremos más veces, de una manera más fácil y será más informativo. Precisión, personalización. Y también entra ahí lo de los biomarcadores. Ahora nos vamos a trasladar a Barcelona, al Hospital Vall d'Hebron, donde está Enriqueta Felip. Ella es oncóloga médica y es jefe de sección del Servicio de Oncología. Bueno, los biomarcadores en estos momentos que estamos nosotros analizando en los tumores son biomarcadores predictivos. Esto quiere decir que un biomarcador nos predice si un tratamiento va a ser efectivo o no. Esto es de una gran importancia porque muchas veces antes de empezar un tratamiento en un paciente necesitamos no solo el resultado de la anatomía patológica, que es fundamental, sino también el análisis de unos marcadores moleculares que nos ayudarán a hacer tratamientos individuales. Cuando estamos hablando, por ejemplo, yo me dedico a los tumores torácicos, no todos los cánceres de pulmón son iguales. Sabemos que tenemos cánceres de pulmón con alteraciones moleculares diferentes y que tenemos que tratar de forma diferente desde el momento del diagnóstico. Pero esto nos pasa en cáncer de pulmón, nos pasa en melanoma, en cáncer colorectal, nos pasa en muchísimos tumores. En estos momentos en oncología precisamos de estos biomarcadores para poder dar los tratamientos más precisos. Biomarcadores que muchas veces los pacientes no entienden, no entendemos, ¿no? ¿Qué quiere decir exactamente? Bueno, yo creo que hemos estado hablando, los biomarcadores es cualquier variable, típicamente una proteína, un gen, una variable clínica a veces, que nos permite identificar dentro de un grupo de pacientes aquellos que van a responder mejor a un tratamiento versus a otro, aquellos que van a tener una evolución diferente. En concreto, y respecto al tratamiento, nos permite identificar un biomarcador determinado, lo que llamamos biomarcador predictivo, qué pacientes van a responder de manera más apropiada a un determinado tratamiento, cuáles son los pacientes que se van a beneficiar más de un determinado tratamiento. A día de hoy, la mayor parte de estos biomarcadores son genéticos. Por eso hacemos muchos estudios genómicos. Y el paradigma del uso de biomarcadores en la clínica, como ha referido la doctora Felip, es desde luego el cáncer de pulmón. Y doctor Rodríguez Lescure, cuando hablamos de medicina personalizada, no quiere decir que a cada paciente se le ponga un tratamiento según cada paciente. Es algo más amplio, ¿verdad? Sí, realmente sí, ¿no? Esa es la idea, es que subyace, ¿no? Pero realmente es a cada paciente, a cada enfermedad y en función precisamente de esos biomarcadores, ¿no? La medicina personalizada implica una innovación farmacológica, pero vinculada a una innovación de biomarcador, es decir, hay un diagnóstico concreto
y cada fármaco va vinculado a esos biomarcadores. Por tanto, todo lo que se aprueba, todo lo que se financia en ese sentido, implica la aprobación, la evaluación, la financiación del fármaco y también en función de ese biomarcador, de la técnica con la que se determina, y también la financiación del mismo, ¿no? Ese incorporar a la cartera de servicios de nuestro Sistema Nacional de Salud en la atención de los pacientes al fármaco concreto, la innovación farmacológica, pero también a esa innovación diagnóstica del biomarcador que va asociado y que, como señalaba el doctor Pazares, implica conocer, saber qué paciente se beneficia, en qué medida, en función de ese biomarcador y quién no. Por lo tanto, hace también el sistema mucho más eficiente, más sostenible y el tratamiento más preciso, menos tóxico. Tratamos a quien hay que tratar con lo que hay que tratar y evitamos tratar a quien no hay que tratar con lo que no va a servir de nada. Por tanto, es un tratamiento de una excelencia mucho mayor, de una calidad mucho mayor. Si me permites un poco a colación de lo que dice Álvaro, si uno sigue esta cadena que estamos hablando, de que investigamos, identificamos una proteína, un gen que es responsable de que la célula normal se empiece a comportar como célula maligna, se desarrolla un cáncer. Somos capaces de innovar, de sacar un medicamento que corrija ese comportamiento de la célula, que nos vale como tratamiento. Y está el tercer punto relevante para el paciente, que tenemos que ser capaces de llegar a la innovación, una vez que hemos hecho la investigación, a la clínica, al paciente. Y en ese sentido, hombre, es muy importante, yo creo que es una necesidad reclamada desde luego de SEOM, desde la SEICA, desde los pacientes, ¿no?, de que tengamos un plan de medicina personalizada, en concreto de medicina de precisión en cáncer, como tenemos en nuestros países de alrededor. No quiere decir que en España no se haga, lo que no tenemos es un plan probablemente coordinado como hay en otros países, que francamente ha sido de mucha ayuda el poder transferir esta innovación con equidad en condiciones igualitarias a los diferentes pacientes, ¿no? ¿Cómo estamos en España? Bueno, pues en esa fase de deseo, ¿no?, de que esa red asistencial, no es que no ocurra, como dice Luis, pero es verdad que de forma sistemática no, ¿no? La realidad de una red asistencial, este cambio de cultura, porque hablamos de esta innovación en la investigación, en la manera de investigar, que se está transformando en estos nuevos tratamientos, tiene que incorporarse a la provisión habitual de la atención a los pacientes, ¿no?, en el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Y en ese sentido es verdad que no hay un plan establecido, desarrollado. Hay muchas iniciativas, trabajamos desde muchas sociedades científicas en ello, pero necesitamos que ocurran todas estas cosas, ¿no? Y para eso hace falta que la clase política dirigente, ¿no?, no solo la que gobierna, sino la que está en la oposición, la clase en general, tenga realmente esta visión, pero de forma que tengan esta visión tan necesaria de este cambio, ¿no? Y, por supuesto, que eso tiene que ir parejo a un plan y a una estrategia, y no hay plan y estrategia que sirvan para algo si no están financiados, si no tienen el correspondiente presupuesto, y eso implica invertir, que no gastar, pero que es invertir, y por supuesto, en tercer lugar, la voluntad de llevarlo a cabo, ¿no? Y eso es una transformación del sistema, y para eso hace falta esa visión y la voluntad de transformarlo, porque es bueno para la sociedad, es bueno para los pacientes. Sí, decíamos al principio, innovar es transformar las cosas para mejorarlas. También ahí hay que innovar y transformar, ¿no? Una cosa muy importante es que la parte positiva de todo esto es que la nueva estrategia nacional, etcétera, de hecho, asume en primera persona eso. Será importante, como decía Álvaro, que consigamos llevar ese plan a la realidad, y una cosa muy importante en eso es el presupuesto. Sí, sí. Como en todo. Como en todo. Hemos escuchado a una oncóloga médica, a un investigador básico, pero claro, todo lo que estamos hablando ha salido en sus conversaciones muchas veces encaminado al paciente. Claro. Vamos a escuchar a Ana Carrera. Ella es paciente de adenocarcinoma de pulmón, además también es investigadora del cáncer. Y yo no sé, Ana,
Cuando a usted le dijeron no hay tratamiento, pero hay algo novedoso, ¿qué pensó? Lo que pensé cuando me dieron el tratamiento es que tenía muchísima suerte porque, bueno, eso abría una ventana a la esperanza, que en cáncer de pulmón es muy pequeña. Y bueno, pues ha supuesto que en lugar del 80% de probabilidades de vivir 2 años que tenía mi tumor y en el grado que yo lo tenía, pues haya vivido hasta hoy y espero que más. Han pasado pues 6 años, este va a ser el 7º y bueno, ya le he dicho al doctor Castro que yo espero vivir otros 5 años, por lo menos, yo voy de 5 en 5 y esto es un lujo. No dejo de agradecer a todo el equipo de La Paz el cambio que ha supuesto con respecto a la situación de no tener ningún tratamiento. Doctor Pazares, de no tener tratamiento a esto es un lujo. Hombre, este es un ejemplo, como decíamos, muy paradigmático, el cáncer de pulmón. El adenocarcinoma de pulmón es el subtipo más frecuente de cáncer de pulmón, que como todos sabemos es desgraciadamente el tumor que más sufrimiento, que más muertes ocasiona en nuestro medio. Hoy en día distinguimos, al menos con implicaciones terapéuticas, 10 subtipos de esta enfermedad. Probablemente pasado mañana le hablaré de 15. Perdóname, ¿cuánto tiempo hace que decíamos cáncer de pulmón? Pues mire, dentro de los adenocarcinomas, hace 15 años hablábamos de adenocarcinoma, nunca de ningún subtipo, por ir más lejos. Distinguíamos entre todos los cánceres de pulmón, los de células pequeñas y los de células no pequeñas, nada más. Hoy en día, este último año, se ha desarrollado una medicación, varias medicaciones, contra un subtipo de cáncer de pulmón, esos que tienen mutaciones en el oncogen KRAS, el primer oncogen descubierto hace 40 años por el doctor Barbacid, que bueno, después de 40 años tenemos un tratamiento específico y estoy seguro que ahora disponible en ensayos clínicos, que estarán en las farmacias de todos los hospitales en los siguientes 2 o 3 años. En definitiva, seguro que cuando esto ocurra y uno pensará que en menos de 1 o 2 años, más de la mitad de los pacientes de adenocarcinoma de pulmón van a tener un tratamiento específico. Esto sin entrar en concreto, que hoy no hemos hablado mucho, de la inmunoterapia, que esperamos que hoy en día todavía estamos en los albores de la personalización de la inmunoterapia. Estoy seguro que conforme vayamos pasando los años, la personalizaremos mucho más, ¿no? Esa era la pregunta para el doctor Rodríguez Lescure. Estamos en un año de pandemia. Yo, por lo que estoy viendo, los avances, no voy a decir día a día, pero sí son continuos. De aquí al próximo año del Día de la Innovación, ¿qué vamos a tener? ¿Qué nos vamos a encontrar? Porque ya hay, como dice el doctor Pazares. Pues es que los cambios son realmente casi diarios, ¿no? Y efectivamente, es que es un ejemplo tan bueno el del cáncer de pulmón, de ser de lo peor, ¿no? No a ser lo mejor, indudablemente, ¿no? No hay que... Pero sí ese cambio de cultura, de aproximarse a la enfermedad de otra forma, de entender que hay cánceres de pulmón, hay dianas terapéuticas cada vez más y que implican, bueno, casos como el testimonio que acabamos de escuchar, ¿no? Impensables, absolutamente impensables, extremadamente raros, ¿no? Hace prácticamente nada, ¿no? Y ese cambio es constante. El ejemplo del KRAS es muy bueno. Es un gen veterano, ¿no? Veteranísimo, ¿no? Barbacid, ahí está, por el KRAS, ¿no? Es su gran aportación y ha sido un gen absolutamente inmune a cualquier innovación, ¿no? Tan presente en tantos cánceres, ¿no? Y ya hay una vía de abordarlo, ¿no? Y eso hasta antes de ayer, prácticamente, no era posible, ¿no? Y esto ocurre en todos los tumores. Pero claro, sigue habiendo tumores donde el avance ha sido prácticamente nulo. Y esto también es otra realidad, ¿no? Y no hay que perderlo de vista, ¿no? O sea, que hay mucho por hacer. Seguro que el año que viene estaremos hablando de cosas, yo estoy seguro, totalmente nuevas en ese sentido. Y ojalá tuviera la bola para predecirlas, ¿no? Pero
pero seguro que lo haremos, ¿no? Porque es un suma y sigue, es continuo. Y de nuevo, es fruto de esa manera de ver las cosas, de esa manera de investigar, de trabajar y de diagnosticar molecularmente. Es todo ese cambio cultural desde abajo, desde la investigación más básica a la clínica, porque hay nuevos modelos de investigación clínica. Esto está generando también cambios en la investigación clínica, ¿no? No seguimos también solo los modelos tradicionales. Y va sumando, son pequeñas victorias, son pequeñas sumas. Y cada año tendremos nuevas, sin duda. Eso lo que supone es esperanza no solo para los pacientes actuales de cáncer, sino yo les recuerdo a ustedes oírles hablar de que una cantidad de todos nosotros muy importante vamos a llegar a tener cáncer dentro de nuestra vida. Esperanza también para los, desgraciadamente, pacientes de cáncer del futuro. Indudablemente, yo creo que hoy esperamos que 1 de cada 2 varones, 1 de cada 3 mujeres tengamos cáncer a lo largo de nuestra vida al menos. Y lo que es más importante, la evolución que tendremos será cada vez afortunadamente mejor. Álvaro lo ha dicho muy bien, no esperamos una penicilina, entre comillas, que cure todos los cánceres. Lo que vamos a hacer es investigar personalizadamente cada cáncer para tratar de tener una solución innovadora para cada subtipo, dentro de cada subtipo de cáncer, que vaya ayudando. Esta es un poquito la idea. Lo que sí recuerdo es que cuando yo empecé la especialidad, unos años antes que el doctor Rodríguez Lecure, la supervivencia a los 5 años general en cáncer estaba en el rango del 30-35%. Afortunadamente hoy en nuestro país está ya más cercano al 60%. Muchas gracias y quería agradecer especialmente a la Sociedad Española de Oncología Médica y a la Sociedad Española de Investigación para el Cáncer los esfuerzos que diariamente están haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y gracias también por mostrarnos que la innovación es supervivencia, investigación es innovación y la mejor garantía de futuro para los pacientes con cáncer.